Ideales de sueños de progreso y equidad es que se escriben las páginas de una historia que inició hace 10 años con un grupo de costarricenses comprometidos con el desarrollo de la mano de la igualdad de oportunidades, pero no en el papel, sino en acciones concretas que dieran un fuerte empujón a la educación inclusiva. Doña Lorena Clarde Rodríguez vino a visitar toda la zona de la Centeno Güell y a conocer la escuela para niños ciegos y la escuela para niños sordos, en ese momento la escuela de retardo mental, toda la Centeno, la recorrió de arriba abajo y se dio cuenta pues, que los edificios estaban en muy mal estado, que ya tenían casi 50, si no más años de construidos y que requerían bastante reforma, por así decir. Pero entonces, cuando oímos, y digo oímos porque don Gerardo Monge, en ese entonces director nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública, y yo, en una reunión, empezamos a escuchar los planes de doña Lorena de reconstruir la Centeno, y dijimos, bueno, sí, está bien reconstruir lo que hay, la Escuela de Educación Especial, pero las nuevas tendencias en materia de atención educativa para jóvenes iban un paso más allá, verificaban la idea de que los niños asistieran a las mismas escuelas que los otros niños. En los últimos años del siglo XXI, se estaba viendo un decrecimiento de la matrícula en las escuelas de educación especial y se estaba viendo un incremento en la matrícula de niños con discapacidad o con problemas de aprendizaje en las aulas regulares, en las escuelas regulares del país. Entonces dijimos, bueno, si esta tendencia se mantuviera en que van decreciendo los servicios de educación especial y van incrementando los servicios regulares, pues definitivamente la escuela de educación especial no necesariamente es el futuro. No queríamos decir con esto que tenían que desaparecer, en lo más mínimo, sencillamente que se tenía que ver qué nuevos servicios había que dar a futuro para poder apoyar a la población que verdaderamente lo iba a requerir. El 10 de septiembre de 1999 en Casa Presidencial presentamos esas ideas a doña Lorena. Poco después tuvimos que retomarlas y ir y volver, y junto con doña Flora González, que estaba a cargo de la oficina de la primera dama y a cargo de contactar a la Fundación Mundo de Oportunidades, pues empezamos con esas ideas a redondearlas y después ya salió lo que era el proyecto definitivo, pero esas primeras ideas tenían que ver con lo que venía de la Declaración de Salamanca del año 94, de la Ley 7600, que también insistía en lo que era abrir centros de recursos para incluir a los niños en las escuelas regulares. El sueño se materializó y una década después celebramos el paso y el gran trabajo de quienes se han esforzado por levantar y fortalecer esta institución. Nos faltaba algo y yo siempre lo dije en ese momento, era que no hubiera ninguna excusa en el sistema educativo, en la educación regular, para que un niño se quedara fuera de la educación regular. Y nosotros dijimos, creando un programa estatal donde ataquemos las principales fuentes de ese rechazo que existe, de hecho, en el colectivo escolar, lo vamos a lograr y así fue como pensamos en la creación del Centro Nacional de Recursos. Fue un buen momento. La creación del Centro Nacional de Recursos, lo que se hizo fue aprovechar un buen momento histórico de la educación costarricense, una coyuntura política que nos favoreció enormemente. No tuvimos que pedirle a nadie, sino hicimos un grupo de trabajo con la Casa Presidencial y la Fundación Mundo de Oportunidades. Mundo de Oportunidades y el Ministerio de Educación Pública, entre otras, ¿verdad? Porque en realidad estaba también el Consejo de Rehabilitación, etc. En un momento en que queríamos cruzar un puente, que era pasar de la educación especial a la educación inclusiva. O sea, dejar de lado un poco los programas segregados
y tirarnos directamente a las escuelas regulares. Y sabíamos que estábamos apostando el todo por el todo, porque aquí después de esto no hay marcha atrás, ni nada como muy nuevo se vendría, porque simplemente queríamos que los niños con discapacidad fueran a las mismas escuelas en igualdad de condiciones. Pues uno quisiera que también la gente que está cercana al Centro de Recursos en este momento tome conciencia de eso, de retomar los inicios del centro, rescatar aquella pasión que se dio, que fueron casi 4 años de trabajo ininterrumpido, semana a semana, día a día, para poder tener ese centro que en todo sentido es ejemplo de una institución inclusiva, ¿verdad? Entonces sí hay muchas posibilidades para desarrollarse, hay nuevos sueños que cumplir, hay nuevo personal que vendrá, y así como está cambiando toda la vida de las personas con discapacidad en general, el centro debe ajustarse a esos cambios también, ¿verdad? Creo que tenemos una base fundamental y es la voluntad y el optimismo con que se trabaja en este país. Es que yo creo que el centro sí promete a futuro también más frutos. Gobierno y sociedad civil encontraron la forma de materializar lo que para muchos ha sido imposible. Una unión que dio como resultado la sinergia entre el profesionalismo, la vocación y la comprensión de las necesidades de la población con discapacidad del país. La fundación no fue tan difícil hacerla, porque en realidad una fundación no es complicado. Lo complicado de tener una fundación es ponerla a trabajar y tener la gente que quiera ponerla a trabajar. Flora González estaba trabajando conmigo directamente en la oficina y ella nos apoyó muchísimo y caminaba de la Casa Presidencial al Ministerio de Educación Pública y hacíamos reuniones y compartíamos y todo lo que nosotros queríamos hacer, ahí nos ayudaban. Por ejemplo, una de las situaciones más complicadas fue conseguir los planos para la construcción. Eso fue bien difícil, pero de una forma u otra logramos hacerlo y logramos construir gran parte del centro y ya cuando nosotros nos fuimos ya estaba, ya lo pudimos inaugurar bastante bien. 10 años han pasado, llenos de satisfacciones, trabajo duro y grandes enseñanzas. Ahora el Senarec continúa con la mirada fija en el horizonte, listo para hacerle frente a los nuevos retos que se le presenten, pero siempre con la visión de contribuir al desarrollo de las personas con discapacidad desde el marco de la educación inclusiva.